Atento a lo que está ocurriendo con el caso Monsalve, por supuesto, sigue con nosotros Eva Guerrero, nuestra abogada, está también Simón, pero a las 13 horas hay una audiencia que también es sumamente relevante, que tiene que ver con Jorge Valdivia. Se retoma la audiencia que había comenzado también la semana pasada. Es una reformalización por un segundo denuncia que habría ocurrido anterior en el tiempo, pero es posterior en términos temporales la denuncia. Rafa Venegas nos tiene detalles de lo que podría ocurrir hoy día con Jorge Mago Valdivia. Hoy día lo que sabemos es que se establecerá qué pasará con Jorge Valdivia mientras se investiga la segunda denuncia. ¿Estará en prisión preventiva o no? Es la gran pregunta. ¿Volverá a la cárcel de Rancagua o no? Es lo que en los próximos momentos sabremos. Esto tiene que ver con una audiencia que durante la jornada de ayer tuvo 6 horas. Es la tercera jornada hoy en que se va a ver qué pasa con la segunda denuncia contra Jorge Valdivia. Recordemos esto por la denuncia de violación en su contra y que además tendría los hechos ocurridos el 18 de octubre su origen. Ese día, según lo expuesto y planteado por la Fiscalía, Jorge Valdivia habría ido a un lugar, habría convocado, habría invitado a una persona, a una joven, a una denunciante, a esta mujer, a compartir, a estar en un lugar público. Es un lugar de Vitacura, es un restaurante bastante conocido. Luego habrían ido a otro lugar, a otro recinto, y posteriormente habrían llegado hasta la casa del exfutbolista. Esa es la denuncia en particular. En ese lugar habría ocurrido este delito que está siendo denunciado y habría ocurrido, tal como tú decías, Eduardo, previo a la primera denuncia que conocimos, que ya lo mantuvo en la situación de prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Por eso es tan importante saber si hoy día vuelve a esa condición o se mantiene con la medida cautelar que hasta ahora lo tiene en su casa durante las noches, porque está con arresto domiciliario nocturno. O sea, tiene que llegar y estar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana todos los días en su casa. Por tanto, aquí hay varios elementos que son importantes de considerar. Primero, a las 13 horas es la audiencia formalmente. Está pronto, en los próximos momentos, a llegar tanto él como su abogada defensora Paula Vial. Y en esa instancia se van a establecer lo que se denominan las réplicas. O sea, luego de las exposiciones, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, se van a presentar argumentos que pudiesen haber quedado en el tintero, lo vamos a plantear así, para luego tener una resolución. Recordemos que ya hubo una primera audiencia que duró 2 horas. Luego hubo una segunda audiencia, la de ayer, que duró 6 horas. Tenemos 8 horas en total y hoy día ya sería inminente el que el juzgado de garantía resuelva qué va a pasar mientras dura la investigación con Jorge Valdivia a propósito de esta segunda denuncia, tomando en cuenta que ya está siendo investigado por la primera en denunciarse, pero que habría ocurrido después. Y por ello, esos 2 hechos son los que hoy día tienen, además, Eduardo, dentro de las personas que están también planteando argumentos, al abogado Juan Pablo Hermosilla, que recordemos representa a la primera denunciante ante este caso. ¿Qué pasará con Jorge Valdivia? Hay varios datos que vamos a ir desglosando. Interesante, a ver, vamos viendo, Eva, lo que podría llegar a ocurrir aquí. Tenemos en el caso de Jorge Valdivia una segunda denuncia. No se conocen mayor antecedentes sobre la primera. Recordarás que hubo incluso una filtración del archivo y todo lo demás. Sobre esta denuncia es poco lo que se sabe. Solo se sabe que ocurrió el día viernes. Antes del domingo. Claro, el domingo es la primera denuncia, pero esto habría ocurrido el día viernes. ¿Cómo operan aquí al haber 2 denuncias? ¿Se unifican? ¿Cómo opera desde el punto de vista de las medidas cautelares? ¿Pesa el que haya 2 denuncias para tomar una medida cautelar? A ver, en este caso la Fiscalía optó por reformalizar esta investigación. ¿Qué quiere decir? Que hasta misma causa judicial, por decirlo de alguna forma, por la denuncia víctima 2, denuncia 1, por llamarla de alguna forma, Claro. se va a sumar esta investigación para efectos de que todo el proceso penal siga solo una misma vía, ¿ya? Por tanto, en la audiencia lo que se le comunicó a Jorge Valdivia sería un segundo hecho de esta causa que ya estaba judicializada por la víctima que habría denunciado primero, ¿ya? Ahora, ¿qué es de lo que se va a tener que hacer cargo el tribunal? De si este segundo hecho que se le comunica, que también podría ser constitutivo de un delito de violación, es suficiente o no para efectos de agravar la medida cautelar que pesa sobre Jorge Valdivia, que es el arresto domiciliario nocturno por la prisión preventiva. Ahora, ¿Ya? una pregunta con respecto a la condena eventual.
¿Es por cada uno de los delitos independientemente o es una pena completa? ¿Cómo se va a hacer esta investigación? Es una pena única, ya en este caso, en abstracto, si es que se dan por acreditados los 2 delitos de violación, podría eventualmente ser condenado a una pena en abstracto, digamos, que pudiese partir en los 10 años y un día. Ahora, ¿qué es lo curioso sí en el caso de Jorge Valdivia? Que respecto de la primera denuncia, esa causa ya fue revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y cuando la Corte de Apelaciones de Santiago revisa la medida cautelar de Jorge Valdivia, revoca la prisión preventiva por un arresto domiciliario nocturno, precisamente porque la Corte entendió que respecto de esa denuncia no estaba suficientemente acreditado el delito. Por tanto, va a ser un argumento que la defensa va a utilizar ahora para efectos de oponerse a la medida cautelar de prisión preventiva. Por tanto, habría que, va a centrarse, digamos, la discusión sobre qué elementos hay en esta segunda denuncia que pudiesen ratificar la versión, pero sí teniendo en el fondo el pronunciamiento de la Corte que al evaluar esta causa, exactamente, al evaluar esta causa la Corte dijo, ojo, parece que de los antecedentes que ustedes tienen, lo proporcional es un arresto domiciliario nocturno. En proporcionalidad, para que la gente entienda, cuando si es que uno tuviese que hacer como una pirámide desde las medidas cautelares más graves a la menos grave, obviamente parte la prisión preventiva, la más grave. Después un arresto domiciliario total, es decir, 24 horas en tu domicilio. Después, claro, Cati Barriga, antes, digamos. Cati Barriga, Camila Polici. Exacto. Y después un arresto domiciliario parcial, ¿ya? Nocturno en general, que ahí pudiese variar en los rangos de horario. Hay algunos que parten a las 22 horas y terminan a las 6 de la mañana. Ese puede variar en cuanto a tiempo. Ahora, ¿ya? Se asume, se sopesa, se mide en su propio mérito esta segunda investigación, digamos. Sí, se va a tener que medir en su propio mérito. ¿Y por qué? Porque respecto de esta primera denuncia, la Corte ya se pronunció y ya evaluaron los antecedentes. Por tanto, lo que va a tener que evaluar finalmente el tribunal es si esta segunda denuncia tiene mérito suficiente para efectos de decretar la prisión preventiva. Y ojo, sí existe un antecedente que es súper relevante, que Jorge Valdivia ha cumplido la medida cautelar que se le decretó por la Corte de Apelaciones de Santiago. Cuando esta causa, cuando se desarrollan los alegatos de esta causa de Jorge Valdivia, en la Corte de Apelaciones de Santiago ya se tenía noticias de esta denuncia y fue un antecedente que el Ministerio Público debió haberle mencionado a la Corte. Entonces, cuando la Corte le revoca la prisión preventiva y le decreta el arresto domiciliario nocturno, lo hacen sabiendo que existía una audiencia de reformalización fijada. Por tanto, obviamente la defensa también va a decir ahí, oiga, si la Corte sabía que había una segunda denuncia y aún así decreta un arresto domiciliario nocturno, arresto que Jorge Valdivia ha cumplido y además se ha presentado a las audiencias a las que el tribunal lo ha citado. A esta audiencia compareció voluntariamente. Entonces, son antecedentes que va a tener que revisar el tribunal. Eva, ¿son salomónicos en el sentido de entregar una medida cautelar? Te lo pregunto porque si ya estuvo preso, tiene una menos gravosa que el arresto nocturno, ¿podría quedar a hacer una segunda denuncia con un arresto total de domiciliario, por ejemplo? ¿O hay que verlo en el mérito de los antecedentes? Va a depender del mérito de los antecedentes. Pudiese pasar cualquier cosa, ¿ya? Pudiese pasar que efectivamente se decrete la prisión preventiva, pudiese pasar que se mantenga el arresto domiciliario parcial e incluso pudiese pasar también que el juez pudiese decretar un arresto total. Pero va a depender del mérito de esta denuncia y efectivamente de si es que el tribunal estima o no que es indispensable la prisión preventiva para Jorge Valdivia. O sea, eso es lo relevante. La prisión preventiva no tiene que ver únicamente con la pena que yo arriesgo en abstracto, sino que tiene que ver con que yo dé garantías, primero, que no voy a cometer delitos si es que no me dejan en prisión preventiva. Segundo, que voy a cumplir la medida cautelar que me van a decretar. Tercero, que cuando el tribunal me cita alguna audiencia, yo voy a ir. Cuarto, que no me voy a fugar y así un sinnúmero de antecedentes que el tribunal va a tener que evaluar. Rafa Venegas, te quiero plantear lo siguiente, porque se sabe no mucho de esta segunda denuncia. Se sabe sí que habría sido una fiesta a la cual asistió Jorge con su hermano, donde habrían compartido con 2 personas. Una de ellas sería la denunciante, justamente aquella que habría tenido algún nivel más de intimidad con Jorge Valdivia, según lo que se conoce. Una segunda persona que habría tenido mayor nivel de cercanía con su hermano no habría denunciado porque, según se ha sabido, ella desistió porque le había tocado vivir algo parecido en el pasado y como que no había llegado a nadie, por lo tanto ella se desistía. Entiendo, Rafa, que el hermano de Jorge, Claudio, dio testimonio como testigo dentro de alguna pericia. A ver, cuéntame un poco de aquello para esta segunda investigación contra Jorge Valdivia.
Bueno, Claudio Valdivia efectivamente entrega su testimonio como testigo, lo que tú señalas también, Eduardo, ha trascendido, que tiene que ver con que todo este hecho los habría involucrado a los dos. Me refiero no al hecho de la denuncia como tal, sino al contexto, en el lugar en que se da, que tendría que ver con un recinto discotequero, digámoslo, donde llegan y donde se origina lo que posteriormente sería el traslado al domicilio de Jorge Valdivia. Comparativamente a los hechos, porque evidentemente surge esa inquietud, este hecho se habría producido en el domicilio de Jorge Valdivia, hasta donde habría ido esta persona denunciante, y también lo que tú marcas es que Claudio Valdivia en esa versión de ser testigo no ha trascendido el detalle, porque también, al igual que la audiencia de Monsalve, es reservado por el tipo de delito que se investiga, claro. Pero sí, evidentemente ha planteado argumentos en cuanto a lo que él observó, lo que vio, y que estarían, podríamos decir, en línea con el representado, que es su hermano, y por tanto, finalmente ese testimonio sería en línea o favorable a eso. Y ahí es donde hay un punto que me parece relevante, que tiene que ver con algún vínculo que habría de Jorge Valdivia anterior a este encuentro, y por ello la defensa sostendría en esa línea el planteamiento que hoy día busca que eviten la prisión preventiva como medida cautelar. Así que vamos a ver si eso es acogido o no. Recordemos que ayer se hicieron los planteamientos, se escuchó a Claudio Valdivia, pero hoy día se hacen las réplicas, y luego hoy día sí o sí se sabrá si Jorge Valdivia pasa a prisión preventiva, vuelve a la cárcel de Rancagua sería, o si se mantiene con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, o una tercera vía que sería arresto domiciliario total, en la medida que se realice la investigación completa, Eduardo. Perfecto, Rafa, te voy a mandar un antecedente a ver si lo puedes reportar ahí respecto a este caso. Perfecto. Que me llegó, para ver la veracidad de aquello. Vamos a hacer una pausa, son las 12:05. Seguimos con Eva Guerrero, nuestra abogada, está Simón, están ustedes también, Rafa Venegas ahí en el Centro de Justicia, y ya vamos a ir teniendo antecedentes de lo que está ocurriendo en ese lugar. Pausa y regresamos.